Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast VIAP, porque VIAP es la comunidad que acompaña tus cambios y desafíos con ideas y consejos simples que te permitan ver y aprovechar nuevas oportunidades. Por eso quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify. Y hoy estoy con Francisco Ackerman. Muy bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Ingeniero comercial y máster en innovación y emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, emprendedor y comunicador financiero, conocido por su estilo cercano y didáctico, muy importante al hablar de dinero, inversiones y hábitos financieros. Eres autor de 2 libros. Tercero sale ahora. ¿En serio? ¿Cuándo? Ahora ya está empezando a llegar a la librería. Voy a empezar a hacer publicidad pronto. Ahí nos vas a contar de qué se trata. El primero es Con peras y finanzas y el otro Con peras e inversiones. Te gustaban las peras definitivamente. Y también tienes un podcast llamado Con peras y finanzas y otro Aprende de inversión inmobiliaria. Sí. Y bueno, tu propósito creo que es súper claro. Ayudar a que más personas tomen el control de su economía y se reconcilien con las finanzas de forma consciente y realista. Súper buen resumen, bien. Todo un acierto además, porque algo que para mi gusto quizás deberían haber tomado instituciones financieras, los bancos, de cómo educar a las personas, lo tomó una persona como tú. Es que ahí yo diría, siempre está la iniciativa en la banca, la educación financiera es parte de sus pilares, pero también hay ciertos incentivos cruzados, porque está el incentivo de educar, pero el incentivo de que tomen productos financieros. Entonces, como si yo dedicara solamente a educar, tendría que cortar mucho, por ejemplo, el otorgarle tarjetas de crédito a gente tan joven, a personas mayores de edad, a personas con mala educación. Y ahí yo diría que hay una dicotomía curiosa que se ha ido cambiando. Uno ve que las instituciones le están poniendo los pinos. Y también, por otro lado, las personas les cuesta creer. Es como David contra Goliat. Es como que si me educa el gigante, no le creo y no lo escucho. ¿Okay? Hay hartos programas de educación. Había una página muy famosa, algún minuto se llamaba conletragrande.cl, que explicaba súper en simple, pero la gente no la pescaba porque era del banco. ¿Sí? Hacía falta la credibilidad. Sí, como que la gente quiere llegarlo de manera más cercana. Y en mi caso yo era fan de Morandé con compañía. ¿En serio? Y yo dije, a ver, y la gente hoy día mira eso, si mira el muro. Trataron de innovar con nuevos tipos de comedia en la televisión y no pasó nada, volvieron a la comedia clásica. Entonces yo dije, las personas llegan rajas y lo único que quieren ver es ese tipo de contenido. Uh-huh. Igual que en las redes sociales. Uno dice, no, si está lleno de cultura. Sí, pues el 13 Cable está lleno de programas culturales, súper bueno. Pero ¿quién los ve? El rating es del 1%, 99% está mirando ocio y entretenimiento. Entonces tengo que volver la educación entretenida. Ese fue el objetivo y por eso empecé a crear contenido un poquito más vistoso, con, no sé, con las frases no gasten huevadas, que no uso mucho, que es chistosa, con los personajes que hoy día los tengo más de capa caída, pero probablemente voy a volver a retomarlo. Frank, Mr. Impuestín, y así. ¿Y siempre fuiste buen comunicador y hacías clases en la universidad, por ejemplo? No, nada. Bueno, para hablar nomás. No, cero comunicador. Al revés, de hecho, me costaba hablar bien. Era buen conversador. Tenía hartos amigos, pero como amigo de bla bla esporádico en el fondo. De sentarme atrás en las clases, si quería aprender me sentaba adelante para poder escuchar, pero nunca comunicar. O sea, que me mandaran adelante para mí era un cacho. No era buen comunicador. De hecho, tuve que practicar, modular bien para querer cumplir este propósito de comunicar. Francisco, y hablemos un poquito de tu historia. Tú tienes una historia que estuvo bien marcada por las pérdidas, ¿cierto? Tu papá, un hermano, quizás en tiempos más recientes tu mamá. ¿Cómo crees que eso marca tu historia actual? Con mi mamá es más marcado que con el resto, porque con Felipe aprendí ciertas cosas de la época, no sé, él era más loquillo, era hermano fotógrafo, el artista de la familia, uh-huh. El que, no sé, pues consumía droga en sus minutos, entonces, y lo supe yo más, como su último año, diría, y con los chicos yo no tenía idea, él llegaba medio loco a la casa y después me decía, me tomé un vino malo, nunca tomé un vino ofensivo, me tiraba como cosas así, para protegerme de niño. Tú eras el concho, además, de la familia. Sí, porque tenía 18 años más que yo. Entonces, una vez me preguntó si yo era un ángel, porque también llegaba alguna cosa metida.
Y yo creo que a los 13 años más o menos me tenía que haber pescado. Me iba harto a su casa, porque me gustaba mucho su casa. Vivían en La Rayán, adoptaba perritos de la calle. Era muy cercano, era muy distinto como a lo tradicional de mi hermano. Entonces, como amigo de los bomberos de la bomba de Encina. Entonces, ahí me dijo, Pancho, ¿te acordás cuando chico que una vez te dije que tomé un vino malo? Sí, no, en verdad eso fue, no me acuerdo qué lo que era, pero una droga X. Nunca, no caiga en eso, porque cuesta mucho salir. Entonces, a mí me marcó mucho el no meterme en vicios, ¿no? Yo diría que eso fue uno de los marcas, como de lecciones de vida de mi hermano mayor, fue eso. Y lo de ser buena persona, porque eso se caracteriza en mi hermano, encuentro, y en mi papá. Como que son todos medio soltar lo material, como que obviamente nos gusta que nos vaya bien, nos gusta generar dinero y todo, pero somos bien desapegados, no es como que hoy si pierdo algo es como que el fin del mundo, no. Entonces eso me encanta de mi familia. Uh-huh. De mi padre, solamente ejemplos de recuerdos, porque yo no lo conocí, uh-huh, pero en recuerdos de otros. Pero siempre me hablaban muy bien de él y para mí era como un sueño de llegar a hacer algo similar, porque él fue como reconocido para mi mamá y después conocí gente que trabajó con él y era muy parecido. Lo que comentaban, yo pensaba que mi mamá era como de enamorada, me decía estas frases, pero que era como un muy buen líder en la empresa, que además de crear empresas, ayudó a fundar empresas muy grandes en Chile. Tenía socios que uno piensa que hoy día sería multimillonario. No digo, qué vida tendría, pero bueno, parte de las cosas, pues quizás no sería como soy. Pero a su vez, él, aparte de estar en el directorio de estas empresas, como de un consorcio, un Cruz Blanca, cosas así, era jefe del sindicato. Oh. Y eso era muy raro. O sea, normalmente el sindicato, siempre el líder del sindicato es un sindicalista, y acá era que el sindicato quisiera que uno de los directores, que uno lo representara, era porque mi mamá decía que tu papá realmente le importaba a la gente. O sea, no era como que la frase para el bronce o por cumplir las métricas de recursos humanos. Entonces, eso a mí me gustaba mucho. Siempre escuchaba esta historia y decía, yo quiero lograr algo así. Y entonces eso me gustaba. Y por el lado de mi mamá, yo diría que todo el tema de sacarse la mugre siempre, reinventarse, trabajar como condenado. Aprendí obviamente cosas que no son positivas, pero el tema del sacrificio, ella sacrificó mucho. Y me da pena porque, o sea, ya fue, pero nunca, como que no terminó dándose los gustos que ella creo que debería haber merecido. La gente a veces como que no la conoce, cree que como, ya, pero su felicidad son sus hijos. No, o sea, haber estado en cama podría, sin vida los últimos años, no feliz. Uh-huh. Aunque tú sepas que tus hijos están bien, mentira. Sí, ella llamaba angustiada, lo pasaba mal. Entonces fue un término de vida muy fome para una persona que dio mucho. Entonces, mucho de mi contenido va en torno, y a veces hablo directo a las mamás, como que de que se cuiden a sí mismos y no solamente a los otros. Como que está bien querer dar, pero no es dar hasta que duela. O sea, primero quiérete y con eso probablemente, además de dar, vas a ser un ejemplo. Porque al final los hijos también se quedan con ese ejemplo. Yo me quedo cosas muy bonitas de ella, pero las aprendí de viejo porque me convertí en papá y recién las valoré. Uh-huh. Antes de eso yo me quedaba con que mi mamá no venía, no llegaba tarde, y eso generó frustraciones. Mi hermano tenían roces con ella por cómo era. Y después obviamente uno va perdonando porque ya está viejita con problemas. Pero fome, porque quiere decir que uno, oye, y yo lo entiendo, ahora lo veo de adulto, digo, se sacaba la mugre, era evidente que yo debería ser agradecido, pero cuando eres joven, no había, es como lo que tú decías, que la gente de 50 tenía el hijo de 14, tú no entendís por qué te usa de billetera nomás. y de como, hola, deposítame. Una relación transaccional. Una relación transaccional. ¿Por qué los hijos, sin decir, no te van a decir que te quieren más presente? Entonces el hijo obviamente va a estar feliz cuando llegue el Nintendo y la ofrenda. Uh-huh. Pero yo realmente echo de menos no haber estado más con mi mamá, más que jugando más ahora todas las cosas que me traía, por ejemplo. Entonces esas cosas las aprendí. Y el gasto excesivo siempre, entonces que terminó sin nada para ella. ¿Y por eso crees tú que hablas tanto del ahorro? Te quería preguntar. Sí, en gran parte sí. O sea, eso más mi situación personal, porque vi eso en mi mamá, vi eso en mi abuelo también. Uh-huh. Mi abuelo también fue súper despilfarrador, como 3 señoras,
de la vida como siempre el tataloro le decían, porque llegaba, no sé, llegaba a la casa y él llegaba más tarde que uno del carrete, teniendo 75 años, del Club de la Unión, y siempre contaba historias de su vida pasada, que tenía Jaguar, y era como una historia como el abuelo rico, por así decirlo. El abuelo rico. Pero mi mamá lo mantuvo al final de sus días, todos sus últimos 15 años, yo creo, entre los hermanos, pero mi madre, sin tener título profesional, y sacándose la mugre con una cafetería que logró abrir, sin tener marido y todo. Yo diría que era la que mejor económicamente le iba de todos sus hermanos, y ella tenía que apoyar, aparte de la culpa de mantener a su hijo, tenía que ayudar a su padre. Entonces yo decía, pucha, mi tata terminó con esta, y después vivió con su otro hijo, y también una vida que probablemente lo unió a ellos, pero tú lo veías de afuera, no, qué fome terminar así, como tan sin nada, ¿verdad? Y después mi madre similar, y yo con 32 años endeudado, y decía, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Cómo no soy capaz de ordenar mi plata? Traías una carga detrás, una historia que tuviste que como que Sí, po. parar. Sí, no, y era... O sea, nunca sabré si es ahora o nunca, porque hay gente que dice que si no lo aprendí de niño, ya no. Y yo soy contrario a eso. Es más difícil, es verdad. Es como que te dijera, hay más probabilidades de éxito que a tu hijo de 8 años lo eduques financieramente que a tu hijo de 30. Sí, obvio que sí. Pero se puede. Sí, obviamente uno lo que ve en su casa afecta mucho para después. Tú lo aprendiste después, pero lo aprendiste. Sí, y lo estás enseñando, que eso es lo importante. Hoy qué bonito, muchas gracias, porque es emocionante también hablar de la familia, yo creo. Para las personas que actualmente están trabajando, que perciben ingresos, ¿cuáles crees que son los principales consejos de ahorro que les podríamos dar? Yo diría cosas que son básicas, pero uno se olvida. Normalmente tú vives con lo que tienes, ¿no? Es como lo más usual. Hay poca gente que realmente se ordena y logra ser lo estrictamente profesional con su propia vida para gastar y después ahorrar. Normalmente la lógica debiese ser, te llega plata y guarda el tiro, y con el resto vives. Esa debería ser siempre una premisa como importante, y siempre guardar antes de gastar, y lo que te sobra es el mes completo. Y cuando uno dice eso es porque esa primera cuota debiese ser como el concepto de quererte a ti mismo y tu futuro, que sea un futuro mejor, y no terminar mal. O sea, no es que tú vivas del futuro, pero tienes que saber que el futuro existe. Si hoy día en promedio vivimos hasta los 80 años y cada vez va en aumento, y siempre el que sale con esa frase, y si te morís mañana, bueno, mala cueva, eres del menos por ciento. Si la mayoría no se muere mañana. La mayoría vive y vive mal. Sí. Y después termina en un asilo. ¿Y por qué mis hijos me abandonan? Bueno, la vida te tocó por tonto, porque te gastaste todo. No por tonto, pero no quisiste ser previsor, ¿no? Entonces, tratar de primero guardar. Eso es primero. O sea, primero. Segundo, obviamente, porque ahí dice, cuando tú te ordenas en ese sentido, y yo lo viví también hace un minuto, antes de tener toda esta mentalidad financiera, qué sé yo, igual me embarqué en una propiedad, el 2014. Y ahí no tenía cultura financiera. ¿Era nada. ¿Para ti o era para...? A mí, de inversión. Ya. Y yo ganaba $1 millón. Y yo, antes de meterme a ese departamento, yo vivía con $1 millón. Y vivía con mi hermano, pero aún así no me sobraba plata, nunca. Ya. Entonces, ¿por qué? Más carrete, más lo que sea. Comer mejor, tú inflas tu estilo de vida muy rápidamente si tenéis plata en la cuenta. Ya. Entonces, cuando me compré ese departamento, tuve que hacer cheques por primera vez en mi vida, que yo me sentí como, ay, soy adulto. Y tiré 20 cheques de 170 lucas, que era el pie. Y resulta que se me descontaba y llegaba el mes y tenía 830 y vivía con 830 y se podía. Por eso te digo que siempre primero guardar y después con el resto subsistes. Perfecto. Y ahí tú ajustas tu presupuesto, cuánto para... Entonces, ese es uno. 2, el presupuesto. La gente lo encuentra como sencillo, fome, latero, pero es súper necesario, y yo le pregunto a todos los que están escuchando esto, no sé si trabajan en alguna empresa, pero no creo que sus áreas no funcionen sin presupuesto. O sea, y normalmente en todas las pegas
Yo tengo una empresa ahora y estoy vuelto loco porque estoy muy nueva todavía, pero no he hecho presupuesto en la empresa y como que flota. Pero sentís que va a la deriva, po. Sí. Y un buen negocio funciona porque tú... Y no quiere decir que lo vas a cumplir a cabalidad, pero más o menos hay una carta de navegación, más o menos te podías ajustar. Si te estás pasando, tú podías decir, pues chántale por la moto que este mes teníamos que gastar 15 millones en marketing y no estamos... No, y para ahí nomás. ¿Sí? En la vida personal... La gente como que se lo olvida, como que yo hago la pega para que a mi empresa le vaya bien, para que a mi área le vaya bien, pero no hago esa misma pega para que a mí me vaya bien. Entonces es súper, cuando uno lo piensa así, es como, está bien, le estás dedicando todo tu HH mental para que el otro sea exitoso, dedícate un poco a ti también. Entonces, hazte un presupuesto y cuánto vaya a gastar en cada cosa. Y sí, oye, entiende que en Navidad vaya a hacer más regalos, ponle más presupuesto, en otros meses gasta menos para que te sobrepase mes, o sé de esos previsores que compran regalos antes más baratos. Pero tú puedes hacerte para ti, en el fondo, una cartita que después va a ir cumpliendo o no cumpliendo, pero también la gracia es que si no la cumples, tú ves y sabes en qué fallaste y puedes tratar de corregirlo o ajustarlo. O sea, como te digo, oye, en verdad, lo que pasaba a mí, me estaba gastando 100 lucas en café, 200 lucas en esa época, tonto. 200 lucas en café y ganaba 2 palos. Era un absurdo. O sea, 10% en puros cafés. Y uno dice, tanto café, calculan 2 Starbucks al día eso. Y hay mucha gente que compra eso. Y ahora salió en Estados Unidos, no sé si cachaste, tendencia mundial, así, se están agotando, desbordando las tiendas porque sacaron un vasito de oso. Y está quedando tan barrada. Y todavía no llega a Latinoamérica, y cuando llega a Latinoamérica queda la cagada. Y después uno dice, hoy no hay plata, todo está el forro. Y no es que el 1% de la población compre el osito. Entonces, la cuestión, el mundo del consumismo ha logrado, siento que es como un bálsamo que le dicen que solamente para un porcentaje de la población y que el resto vive en Narnia y no cae con eso, pero está muy presente en todos los estratos sociales. O sea, yo vaya a la comuna más pobre, igual tiene un Oxxo, igual te vende la lata de bebida a 1.290 pesos, que yo me caigo de espalda porque yo cuando fui, yo decía, o sea, me carga que cobren de más porque a uno le vaya mejor, pero por lo último que, no sé, por el sector oriente te la cobren a 1.200 y a ellos se las cobren a 600, no sé, pero no. Y la gente sigue comprando Coca-Cola todos los días. Entonces tú dices, tener este ahorro inicial y tener este presupuesto para las personas que están trabajando. Y un tercer punto, me escucha educación financiera o lee lo que sea, el formato que a ti te guste. Pero con esos 3 vais por un camino para crecer. No necesitáis más que eso, porque el otro se da en la marcha. En el fondo, cuando yo me puse a escuchar todos los días, en mi caso yo salía a caminar porque además quería hacer un tipo de ejercicio, entonces, pero eso es un tema mío. El tema de escuchar creo que me motivaba. Porque obviamente hacer el presupuesto fome. ¿Sabes? Y sinceramente el primer presupuesto lo hice con una piscola, o sea, tuve que sentarme, como hacerlo más entretenido y ponerle onda. Ponerle así, porque era una lata, pues sentarme, aparte es como autopegarse, porque es ver que eres hueón. Al final el presupuesto no delata que el problema lo tiene otro. El presupuesto lo único que hace es decirte, siempre fuiste tú. Deja culpar al gobierno, a no sé qué, a la empresa, al jefe, ¿verdad? Que obviamente siempre hay cosas externas, pero nos guste o no nos guste, eso no las controlamos. ¿Cachai? Entonces, donde te tocó nacer, donde te tocó trabajar, te tocó trabajar, uno puede cambiarlo generalmente, pero hay casos que quizás no, extremos, que viven en comunidades muy chicas, que hay 2 empresas para trabajar, pero la mayoría puede elegir o tratar de elegir. Si estás desesperado, obviamente las posibilidades se van achicando y vuelve lo mismo. Si uno tiene muchos ahorros, si uno es bueno para ahorrar, no se desespera. Tú puedes dar tu tiempo para elegir bien. Por ejemplo, yo emprendí cuando ahorré. Antes no me atrevía, era imposible que yo renunciara si estaba endeudado. O sea, no existía ni posibilidad alguna de ni pensarlo. Pero después con Lucas en la cuenta era, lo peor que puede pasar es que me toma un año. Pues ojalá no, porque no me quiero gastar los ahorros, pero se podía. Entonces, el escuchar educación financiera, tipo neurona financiera, animales financieros, Empira de Finanzas, hay un montón de podcasts. Te ayuda en 2 sentidos, en aprendizaje y en motivación, ¿no? Porque son 2 elementos clave. Y hay que entender que el aprendizaje, ayer justo lo hablaba con un profe, el 20%. Todo lo otro es actitud, con C. La aptitud, y yo creo que en la vida, el profe ayer me lo dijo, me hizo demasiado sentido, porque yo creo que todo mi éxito
Es mucho más por lo que él dijo, es actitud que aptitud. Yo no soy experto en podcast, no estudié para hacer los mejores podcasts de la vida, callampa. O sea, los productores que trabajan conmigo hoy día son mucho mejores que yo y todo, pero yo les planteé la idea y el podcast fue exitoso por la actitud que tuvimos para hacer un tema que le chuntamos a un dolor que tiene que ver con las finanzas personales, pero es cómo enfrentas, cómo llamas, cómo te mueves. La aptitud, que es lo que tú sabes, el porcentaje más mínimo. ¿Sí? Hay carreras que obviamente la aptitud es súper importante. Si todo en la vida es... No es que todo es igual. ¿Eh? Probablemente un doctor con pura actitud no me sirve para operar. Por supuesto. Oye, soy súper motivado, compadre. Me equivoqué. No, ya, eso no. Pero hay otras... En el mundo como de habilidades blandas, venderse y todo, es mucho más importante que esto de que te motive y tu forma de enfrentar eso que viene. ¿No? Y aparte, que la vida es súper injusta y eso hay que entenderlo. No sé si la palabra es injusta, pero la vida es. A algunos les toca muerte, a otros les toca nacer pobre, a otros les toca nacer en países donde no tienen voto. O sea, siempre hay alguien que le toca peor que a uno y hay gente que le toca mucho mejor que uno y él nomás. Entonces, con las cartas que te toca, juega. Y pensando un poco en lo que te pasó a ti, leí por ahí que tú decías que, claro, que te comparabas con otros compañeros, Sí. otros amigos, que tú los veías como súper exitosos o que les había tocado más suerte que tú. Pero ¿tú crees que necesitamos como un cambio de mentalidad en nuestro país y en otros? Porque esto pasa en todas partes, pero con respecto al consumismo, por ejemplo. Sí, o sea, con muchas cosas. Pues sí, el consumismo es un punto. Como digo, yo creo que ha sido uno de los... como el hiperconsumismo, yo hace poquito empecé a escuchar y voy a empezar a investigarlo esta semana probablemente, porque quiero hacer un podcast al respecto. Pero recién empecé a oír este tema de preguntarse por qué hoy día la gente está tan angustiada por no tener tiempo, por no tener vida. Los jóvenes hoy día son súper ansiosos, la ansiedad se volvió como la moda, es como que todos son ansiosos hoy día. Los adultos también, y teniendo todo lo que no tuvieron ninguno de nuestros padres ni abuelos, que realmente teníamos todo a un segundo. O sea, un abuelo nuestro era como... Pero es que le decía a los hijos, ya, vamos a ir a Whippy Boo y no sé qué, y a bailar en el chicken cheese. Salía al barrio, ponía 2 chalecos, 2 piedritas y esa es la cancha de fútbol y se acabó y la vida era lenta y tenías que mandar un mensaje y se salía si es que hubiera computador, pero salías de la pega y no sabías nada de la pega y todo era así y la gente no tenía toda esta angustia que ya tienen teniendo todo a mano, todo cercano, y yo creo que en gran parte es porque en la época que más tiempo deberíamos tener, como que todos quieren ser o mostrar algo que es más de lo que tienen, están continuamente sin tiempo porque el hueco que tienen es para tratar de conseguir más plata para la mejor cartera, la mejor no sé qué, la mejor salud, todo lo mejor. O sea, y las redes sociales fomentan al mostrarte además que todos parecieran ser exitosos menos uno. Así es. De todos muestran su parte linda. Todos felices, viajando. Sí, pues, está en el café rico, en el almuerzo, no sé qué. Y para todo hoy día hay cosas. Pues antes, no sé, pues no veía... Y las redes sociales te van impulsando a que necesitas consumir esas cosas. Yo lo veo, y uno es parte de eso, y no es que yo esté exento. Las crianzas de los hijos. O sea, mi mamá, esto no quiere decir que sea positivo, pero me despertaba, me ponía un café en la mañana, después se iba, me la cuello, yo me quedaba me iba al colegio, volvía, tenía que quedarme la tarde solo o con algún vecino y hoy día es como que casi, bueno, hermanos, padre, ahí todo, y tenéis que tener terapia de sueño y terapia de no sé qué, y 300 horas distintas, y que psicopedagoga más que habla mal, que no sé qué. Y antes, yo no conozco hoy día, porque en mi época no todos mis amigos pasaron por psicopedagoga y, ¿cómo se llama el que te enseña a hablar bien? Y fono. Fraudiólogo. Todos con fono. En mi época nadie tenía eso, y hoy día yo no tengo puros compañeros que hablan como tartamudos, raros, no, todo normal, ¿eh? Pero hoy día como que hay una sobreexigencia de que tengo que dar lo mejor a todo. ¿Ah? La mejor silla de guagua, la mejor... No creo que se enojen que no me voy al chancho de comprar una mala, no. Pero hay muchas sillas de mucha seguridad que no tienen que ser la más cara. Pero todos quieren la más cara de todo, la alta gama, y la gente se esfuerza y queda sin tiempo
para comprar la silla de 600 lucas en vez de la de 200. Entonces vivimos estresados para tener toda esa perfección. Sí. Francisco, muchas gracias por tu generosidad de compartir tus datos. Bueno, Y ahorren. ahorren, ese es el mensaje principal, y que visiten tu podcast. De todas maneras, Los dos. Peras y finanzas al desnudo también le faltaba, ese otro. Pero de finanzas al desnudo ese es más entretenido. El otro es más de educación, entretención, y el aprende de inversión inmobiliaria para el que quiera invertir. Ese es solo inversión inmobiliaria, nada más. Y tu libro, que lo busquen en las librerías próximamente. También. Ese se llama Con peras y metros cuadrados. Ah, pero también seguir las peras. Sí, pues sí, ese va a ser mi saga inmobiliaria. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por mantenerse hasta el final. Recuerden seguir este canal de YouTube, nuestro Instagram y escucharnos en Spotify. Que les vaya muy bien. Chao, chao.